pues no habían entendido todavía la Escritura, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se inclinara vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído, como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Jesucristo ha resucitado. Es la alegría, el gozo de nosotros los cristianos católicos, porque Jesús ha resucitado. Y es por eso que hoy somos invitados a participar todo a la Santa Eucaristía, ¿sí? A celebrar todos juntos ese triunfo, ese gozo del Señor, que Él ha resucitado. María Magdalena, sí, que va al sepulcro muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y se encuentra que la piedra había sido removida. Va inmediatamente a buscar a Pedro y al discípulo que Jesús más amaba, a anunciárselo, a predicárselo. Pero ¿qué pasa? Ellos no creyeron, porque no habían entendido todavía las Escrituras. El discípulo amado dice: hasta que él entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Evangelio? Jesús resucitó el día domingo y se presenta a sus discípulos. Por eso nosotros los católicos nos reunimos el día domingo. Solamente los judíos se reúnen el día sábado, pero nosotros los cristianos nos reunimos el día domingo, porque Jesús nos trae una nueva alianza a través de su muerte y su resurrección, ¿sí? Y es por eso que los adventistas del séptimo día, para ellos siguen la antigua alianza, el antiguo pacto, ¿sí? Ellos viven todavía lo que los judíos vivieron. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, por lo tanto, nosotros el día domingo celebramos el día del Señor, el día que el Señor resucitó. Y eso lo dicen los 4 evangelios. Eso lo dice San Juan, lo dice San Mateo, lo dice San Marcos y San Lucas, que Jesús resucitó el día domingo. La Biblia no enseña que Jesús resucitó el sábado. Para muchos, que el día del Señor es el día sábado. No, la Biblia, la palabra de Dios enseña que Jesús resucitó el día domingo. ¿Cómo finaliza el Evangelio? Dice que no habían entendido las Escrituras. Fueron a las mujeres que se les presentó Jesús y fueron a llevar la noticia, pero fueron los discípulos que no creyeron. Oiga cómo dice el verso 9. Pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Y como los discípulos
habemos muchos en este mundo, en esta vida, que no creen en la palabra, que no creen en el mensaje, en la predicación de Jesucristo. Y por eso nosotros debemos de predicar, debemos de anunciar todos los días. Les guste o no les guste, crean o no crean, ¿sí? Pero nosotros, el Señor nos invita a llevar el Evangelio, la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de Jesucristo, todos los días. Y es por eso que hoy el Evangelio, San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 9, nos dice que el primer día después del sábado, ¿sí? No dice el día sábado, dice el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sí? Eso es lo que hoy nosotros debemos de anunciar, proclamar y predicar. Recuerde que San Marcos lo dice, San Marcos 1:15 dice: el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. El trabajo, el compromiso que nosotros hoy tenemos es de anunciar, de proclamar, de predicar la palabra del Señor, que el Señor ha resucitado. Porque en el mundo hay muchas personas que en las calles hacen show, ¿sí? Y por eso muchos pierden sus tiempos, muchos que no saben, que no conocen las Escrituras, que no han entendido las Escrituras, están perdiendo el tiempo en eso. Muchos que se llaman ser católicos ya no creen en la palabra de Dios. Si ellos siendo católicos ya no creen, ¿qué pasará con aquellos que son protestantes? ¿Sí se dan cuenta? Y por eso es necesario predicar, anunciar la palabra. ¿Por qué? Porque San Mateo capítulo 28, San Mateo 28 del capítulo 28 del verso 1, nos enseña que Jesús resucitó en el día domingo. No dice el día sábado, oiga, pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Día domingo. Pasado el sábado, no dice el sábado. ¿Sí? Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente, dice, se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor: ellas se fueron al instante del sepulcro. Ellas se fueron al instante del sepulcro al ver que la piedra había sido removida. Dice, se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y comenzaron a llevar la noticia a los discípulos. Eso es lo que celebra la iglesia, eso es lo que celebran los cristianos católicos, ¿sí? Con esa gran alegría inmensa a la vez de proclamar, de predicar, de anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo nos ha traído la nueva alianza a través de su muerte y su resurrección, que ha dado su vida por muchos para el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? Muchos han dejado de creer. Muchos se han alejado de la única y verdadera iglesia. Y para eso es necesario predicar, les guste o no les gusta. Recuerden ustedes que en San Lucas capítulo 24 nos enseña de aquellos discípulos que iban camino de Emaús. Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocían. Y así está el mundo, así está la humanidad. Jesús vive con ellos, está con ellos, y aún ellos siguen sin reconocerlo. ¿Por qué? Por el pecado. A los discípulos de Emaús había algo en sus ojos que no dejaban reconocerlo. ¿Y dónde lo reconocieron? Al partir el pan.
Jesús desaparece y se queda en el pan. Ahí fue donde ellos dijeron, de razón sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. Eso es lo que sienten aquellos que no les gusta, aquellos que no les agrada la enseñanza, la doctrina de la iglesia de Jesús, de Jesucristo. Eso es lo que ellos sienten arder sus corazones. Pero nosotros debemos seguir predicando y proclamando el Evangelio. Quieran o no quieran, les guste o no les gusta, ya queda en cada uno de ellos. Por eso dice San Mateo 28:8 dice, ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, pasa a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, ahí me verán. Pero hoy el Evangelio dice que ellos no creyeron, ¿sí? Ellos no creyeron en lo que las mujeres le fueron a anunciar, porque no habían entendido las Escrituras. Oiga cómo lo dice San Marcos. San Marcos capítulo 16, verso 1. A ver si San Marcos dice que Jesús resucitó en día sábado. Oiga, San Marcos 16, 1 dice, pasado el sábado. Oiga, pasado el sábado. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo y muy temprano el primer día de la semana llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado a pesar de ser una piedra muy grande. Oiga. Dice en el verso 9, Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día? Es día domingo. Es día domingo. Dice Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo, oiga, ella fue a predicar, ella fue a dar a conocer a los demás. Oiga, dice, ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Los mismos compañeros de Jesús, los discípulos, no creyeron porque no habían entendido las Escrituras. Y por eso en el mundo hay mucha gente que sigue sin creer. Hay mucha gente que se burla de lo que la iglesia ha celebrado. Y es por eso que esperemos que a nosotros esta Cuaresma nos haya ayudado a entender, nos haya ayudado para pedir a Dios, para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Dios. Esperemos que esta Cuaresma que nosotros hayamos pasado, ya hemos terminado la Cuaresma, esperemos que nosotros hayamos podido entender todas las enseñanzas de Cristo Jesús en todos estos 40 días, en esta preparación. Esperemos que nosotros hayamos podido recibir y para poder ponerlo en práctica la palabra del Señor. Es la invitación que Jesús nos hace a través de su palabra, porque llegará un día, fíjese bien, en que la gente ya no soportará la sana doctrina. Y ese día ha llegado para muchos. Muchos ya no soportan la enseñanza, ya no soportan la doctrina. Y por eso se han apartado, se han alejado. ¿Cuántas personas no critican de lo que la iglesia ha celebrado? ¿Cuántas personas no critican de la iglesia? ¿Por qué? Porque siguen sin entender
Aún hay unos que se sienten maestros, teólogos, doctores en las Sagradas Escrituras, pero siguen sin entenderlas. Y por eso hoy el Señor nos enseña, San Marcos 16:9 dice, que la mujer, dice, fue María, dice María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírlo decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Oiga, después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos, que se dirigían a un pueblecito. Y ese pueblito es Emaús, oiga. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Tampoco les creyeron. Mucha gente sigue sin creer. Mucha gente sigue sin entender. Y es por eso que San Lucas, ¿por qué la gente sigue sin entender? Porque Jesús, aún estando con nosotros, fíjese bien, aún Jesús viviendo con nosotros, o mucha gente sigue sin reconocerlo. Y eso es lo que pasa. San Lucas capítulo 24, en su verso 1, nos enseña, oiga bien, dice, el primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Dice, muy temprano, el primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro. ¿Cuál es el primer día? El día domingo. ¿Sí? El día domingo, oiga. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a un lado a 2 hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustados que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? ¿Por qué buscan? Y por eso, fíjese bien, la palabra del Señor nos dice que Jesús camina con nosotros todos los días, pero el pecado no nos deja reconocerlo. Nos enseña Jesús en el Evangelio de San Lucas, en los discípulos que van camino a Emaús. Oigan el verso 13. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona, fíjese bien, Jesús en persona se les apareció, se les acercó y se puso a caminar con ellos. ¿Sí? La primera revelación de Jesús, fíjese muy bien, hacia los discípulos de Emaús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Cuál es ese algo que a muchos les impide reconocer al Señor? El pecado. Hay muchos que no han podido o no quieren reconocer al Señor por vivir en la vida de pecados. Ustedes saben cuáles son las clases de pecado. Ustedes saben que todo lo malo que vivimos o que hacemos es pecado. Y aunque Jesús esté a nuestro lado, camine a nuestro lado, no podemos reconocerlo. ¿Sí? No podemos reconocerlo. Oiga, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno.
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él era el que debía libertar a Israel. Y en el verso 25 dice, entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Sí? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Oiga, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Algo que los discípulos que iban camino de Emaús les impedía reconocer al Señor. Algo en esta vida, algo en los ojos de los que no creen en Jesús, hay algo que les impide reconocerlo. Y ese algo es el pecado, y por eso nosotros debemos de anunciar, debemos de predicar día tras día, les guste o no les guste. Se enojan, se molestan, pero el compromiso y la tarea es de predicar el Evangelio, que sabemos que hay muchos que no creen. En la familia hay muchos que están en contra. En la familia hay muchos que no les agrada, que no les gusta la palabra de Dios. ¿Sí? Sus hijos, su esposo, su esposa, sus yernos, su nuera, sus nietos. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Es orar, pedir a Dios para que ellos un día se den esa oportunidad de escuchar, de meditar la palabra. Porque los discípulos que iban camino de Emaús reconocieron al Señor al partir el pan. Nosotros muchas veces queremos ver obras primero para poder creer. Y hoy el Señor nos enseña que a través de la fe nosotros debemos creer en Él, en su palabra, ¿sí? Para poder tener vida, para poder llegar un día al reino de los cielos, debemos obedecer su palabra. Debemos alimentarnos de ella para poder ir a predicar. Oiga, y mientras estaba en la mesa, dice, con ellos, vamos a verlo. Dice, entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Hay muchos que se enojan, hay muchos que les arde el corazón cuando escuchan las escrituras, porque no han comprendido la palabra de Dios. Otros que están en contra de la enseñanza, de la doctrina del Señor. Y es por eso que el Evangelio dice al finalizar, San Juan capítulo 20, en el verso 8, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Tomás necesitaba ver para creer. Tomás dijo, hasta que yo no meta mis dedos en los agujeros de sus manos, hasta que no introduzca mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús le dice, ven para acá, Tomás. Mete tu dedo aquí en mis manos, mete tu mano en mi costado y cree.
Y Tomás creyó, Señor mío y Dios mío. Dichosos, dice el Señor, por aquellos que aún sin ver han creído. Y esos dichosos esperemos que cada día seamos más. Que cada día los laicos seamos más para poder evangelizar, para poder compartir, para poder invitar a otros a suscribirse a este canal de evangelización y así apoyarnos para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Capítulos y versículos a través de las Sagradas Escrituras, nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. Para el que quiera, un día alcanzará la salvación, pero para el que no quiera, un día alcanzará la condenación. Que Dios Todopoderoso nos ilumine, nos acompañe y nos dé esa oportunidad de prepararnos, nos dé esa oportunidad de reconciliarnos con Él a través de su palabra, ¿sí? A través de la confesión. Así es que pidamos por toda nuestra familia. Es el campo más grande para la evangelización. Es donde nosotros debemos iniciar primero. Es donde nosotros debemos comenzar la evangelización. Sí, es un campo grande, la familia, en donde nosotros debemos de enseñar, compartir la palabra de Dios. Recuerden, Pablo a los Colosenses dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿de dónde vamos a tener la sabiduría? De la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no la leemos, si no la estudiamos, si no la compartimos? ¿De dónde vamos a ir a traer la sabiduría? Y por eso muchos están enseñando sin sabiduría. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y siempre invitándolos a que se suscriban, activen la campanita y nos deje su like. También pedimos a que invite a otros a suscribirse a este canal para que así los laicos cada día seamos más. Que Dios los acompañe y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.